Y hemos estado meditando en el libro de Génesis específicamente acerca de la promesa que Dios ha hecho a Abraham y esa promesa cumplida. El Señor siempre que promete algo, Él lo cumple. Su palabra nos recuerda y nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas del Señor nosotros las habremos de ver cumplidas, pero en el tiempo específico de Dios. Amén. Así que si usted está esperando una promesa, el Señor la va a cumplir. Podemos confiar plenamente que el Señor no miente, nunca ha mentido. A mí no me ha mentido, siempre ha cumplido sus promesas. ¿Y a usted? ¿Ha cumplido las promesas del Señor en su vida? Bueno, glorifique al Señor por ello entonces. Génesis capítulo 22. Génesis 22, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Diga conmigo: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, y si no cada día de nuestra vida, necesitamos la provisión, ¿verdad? Todos necesitamos la provisión de algo particularmente. Puede ser que sea de económicamente, puede ser la provisión de pan, puede ser la provisión de salud, puede ser la provisión de algo. Y nosotros entendemos, principalmente nosotros que hemos conocido a Dios, que conocemos a Dios, que somos sus hijos ahora, que entendemos que todo viene de Él. Sabemos nosotros a quién acudir, porque Él es nuestro proveedor. Sin embargo, en medio de las circunstancias, las cosas empiezan a nublar, empiezan a verse quizá no muy claras, y nosotros nos empezamos a preguntar: ¿dónde está la respuesta de Dios? ¿Dónde está lo que Dios me dijo que iba a hacer? ¿O dónde está la provisión de Dios? En el relato que acabamos de leer, y ustedes han meditado en estos versos, el Señor le dice a Abraham, particularmente le habla una noche y le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, ofrécelo allí como un holocausto. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten su mano, por favor. ¿No es cierto que
La vida de nuestros hijos, sin duda alguna, es lo más importante. Nosotros haríamos cualquier cosa por la vida de nuestros hijos. Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo o sacrificio por la vida de nuestros hijos. Porque nuestro amor, principalmente el de las madres, ¿verdad?, se ve reflejado en la vida de sus hijos. El amor incondicional de una madre son sus hijos. Pero por supuesto también de un padre. Y en este caso, en el caso de Abraham, usted leyó durante algunos días de cómo el Señor le había hecho una promesa a Abraham, a su esposa Sara, y finalmente, después de mucho tiempo de espera, el Señor le da la promesa y es su hijo Isaac. Pero ahora parece contradictorio que el Señor le pida aquella promesa que ya le acaba de dar. El Señor le pide a Abraham: dame a tu hijo. Pero mire las palabras que el Señor usa: toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Abraham había crecido, venía de una cultura donde todos los dioses de todos aquellos contextos pedían el sacrificio de niños, de hijos. Todas las personas en ese contexto estaban dispuestas a dar a sus hijos en sacrificio. Todas aquellas personas no tenían en algún momento algún reparo en sacrificar a sus hijos. Pero Abraham había conocido a un Dios diferente. Abraham había conocido al Dios que le había no solo dado la promesa, sino que había sido fiel, le había guiado por un camino. Y entonces, en ese sentido, Abraham, la palabra del Señor dice que no rehusó a dar a su hijo. Abraham fue obediente. Y una de las características, hermano, que nosotros como hijos de Dios debemos tener es la obediencia. De hecho, es la única manera que nosotros podemos acceder a la bendición de Dios. Mucho tiempo más adelante, cuando el pueblo de Dios ya está formado, el Señor le dice a Moisés, le da las instrucciones a Moisés para que le diga al pueblo: he aquí yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Solamente les pido que obedezcan mis mandamientos, que los cumplan. Eso es todo lo que el Señor pide de nosotros, la obediencia. De hecho, la obediencia es la única forma de adoración que agrada al Señor. El pecado más grande es la desobediencia. Ahora, nosotros estaremos dispuestos a obedecer al Señor a tal punto de sacrificar lo que nosotros amamos. Señor, si me pides a mi esposo, Señor, yo te lo doy, ¿verdad? Porque algunas hermanas de repente ya no están tan a gusto, ¿verdad? Dice: Señor, mi esposo te lo doy con gusto, pero a mi hijo no. Señor, te doy a mi suegra, ¿verdad? Yo te la doy, si me la pides yo te la doy, Señor, pero no a mi hijo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mire, tu único hijo, no solo era el único, era el de la promesa. El Señor se lo había dado y ahora el Señor se lo pedía. Muchas veces, hermanos, cometemos nosotros grandes errores con relación a la obediencia al Señor. Y muchas personas llegan a la iglesia con una necesidad y sabiendo que el Señor es nuestro proveedor. Y dice: Señor, si me das ese trabajo, yo te prometo que voy a servirte. Y entonces el Señor le promete que le va a dar ese trabajo, y precisamente el Señor, que cumple sus promesas, le da ese trabajo. Pero posteriormente a eso, esa misma bendición es la que lo aleja del Señor mismo. No sé si me entiende esta mañana. ¿Puedes decir amén? Señor, si me das esa muchacha, los jóvenes, ¿verdad? Esa muchacha, Señor, si me la das, yo prometo servirte. Esa misma muchacha es la que lo lleva a la perdición. La muchacha dice: Señor, si me das ese joven tan guapo. Y resulta que al final ese mismo joven lo va a llevar a la perdición. Señor, si me das esa casa, yo te prometo. Yo le he dicho al Señor: Señor, dame la oportunidad de demostrarte que si me haces millonario no te voy a dejar. Pero sabe que el Señor en su misericordia no nos da, porque muchas veces sabe que esa bendición también nos puede llevar a la perdición. Muchas veces, hermano, nosotros nos aferramos tanto a la bendición de Dios que ya no estamos dispuestos a obedecer. Nos aferramos tanto a la bendición de Dios que cuando el Señor nos pide, nosotros decimos: mejor no. Ahora, el Señor bien podría haberle pedido a Abraham dinero. ¿Sabe que Abraham era una persona que tenía muchas posesiones? Abraham era el patriarca, él tenía siervos. Usted leyó conmigo o ha leído el contexto, y Abraham tenía muchas cosas. Tenía ganado, tenía muchas cosas,
¿Por qué el Señor no le pide dinero? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos pide en algún momento que podamos estar dispuestos a sacrificar lo que más amamos. Y sabe que el mundo ama su vida personal. Y dice, no, conmigo, con mi vida no se meta. Yo estoy dispuesto a dar dinero. Y sabe que hay mucha gente que está dispuesta a dar dinero, pero no su tiempo. Es que hay gente que está dispuesta a dar bienes materiales, pero no su voluntad. Está dispuesta a hacer muchas cosas, pero no está dispuesta a obedecer la palabra del Señor. Dígale al hermano que está a la par, ¿usted es obediente? Pregúntele. Recién pasó el Día de las Madres, ¿verdad? ¿A cuántas madres le regalaron algo? Sí. Pero muchas madres dicen, no importa que no me regale nada a mi hijo, pero que sea ¿qué? ¿Que sea qué, hermana? Obediente. Miren, muchachos, ahí está la clave, la obediencia. Y entonces las madres dicen, no me des nada, solo tráeme todos los toppers que te has llevado y obediencia, ¿verdad? Dos cosas que las mamás piden: los toppers y la obediencia. Ya algunas mamás ya no tienen dónde ponerle la lonchera a los hijos, ¿verdad? Mi esposa nos pone lonchera a todos, a sus hijos, 3 hijos y yo, ¿verdad? Casi como un hijo cuarto. Y hay un momento que me dice, no sé dónde dejaste. Y le digo, no importa, ponlo en una bolsa. Y dices, que no van a hablar de ti, van a hablar de mí. Devuélveme el traste que no sé dónde lo dejé. Lo perdí, ponlo en una bolsa. Bueno, las madres no esperan nada, solo que devuelva los toppers y que sea obediente. La obediencia, la obediencia. ¿Qué es lo que agrada más el corazón de un padre sino la obediencia de sus hijos? ¿Qué es lo que agrada el corazón del Señor? La obediencia. Pero ¿dónde se pone a prueba nuestra obediencia? Cuando el Señor nos pide lo que nosotros amamos, sacrificar lo que nosotros amamos. En este caso particularmente el Señor le dice a Abraham, dame a tu único hijo, a quien amas, ofrécelo ahí como un holocausto. Esta es la más grande prueba de obediencia que el Señor le pone a Abraham. Pero ahora la pregunta es, Abraham amaba a Dios, amaba a Isaac, pero amaba también a Dios. ¿A quién hay que amar más? La palabra del Señor nos dice que debemos estar dispuestos a dejar el mundo entero por seguir a Dios. Se acerca un joven que era muy rico, dice la palabra, así que agrega ese elemento, ese adjetivo, que era muy rico. Y se acercó a Jesús y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para seguirte? Y el Señor le dice, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué puedo hacer para ser discípulo tuyo? Bueno, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, eso lo hice desde que era muy adolescente. Oh, está bien, ahora solo vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la palabra dice que el semblante de aquel joven cambió porque eran muchos sus bienes. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Que su corazón estaba en sus bienes. Es decir, lo que él amaba más eran sus bienes. Y por eso el Señor Jesús le dice, vende lo que tienes. Ahora, ¿será que el Señor quiere y anhela que nosotros seamos pobres y que vendamos todo lo que tengamos para una forma de sacrificio a Él? No, la palabra del Señor en primera carta de Corintios capítulo 13, el Señor dice, yo podría dar todos mis bienes a los pobres, pero si no es por amor, no sirve de nada. Yo podría incluso hacer sacrificios tan grandes hasta quemar mi propio cuerpo, pero si no es por amor, entonces solamente es algo que resuena, es un metal que hace bulla nada más, pero no sirve. El Señor no espera, mi querido hermano, que nosotros sacrifiquemos aquello que quizá ni siquiera nos va a doler, sino más bien que estemos dispuestos a obedecerle al Señor, aun si nos pide que sacrifiquemos lo que más amamos. ¿Qué es lo que más ama usted? ¿Qué es lo que más ama? Muchas veces en la juventud pueden ser los amigos. Dice, Señor, yo no puedo dejar a mis amigos. ¿Por qué? Y la palabra del Señor dice que aquel que quiere hacer amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Aquel que ama el mundo va al final a aborrecer al Señor. Y en este caso Abraham está en este momento de esa contradicción. Ama a su hijo, pero ama también a Dios. ¿A quién va a amar más? ¿A quién amamos más?
Muchas veces, mi querido hermano, lo que el Señor pide de nosotros es que podamos nosotros amar más al Señor que a todos, que a todo lo demás. Que podamos amar a Dios de manera que podamos incluso estar dispuestos a obedecer. Abraham, dice la palabra, que se levantó muy de mañana. En el verso 3, Abraham se levantó muy de mañana. ¿Sabe qué es eso? Obediencia. Es una obediencia inmediata. Muchas veces Abraham no fue a preguntarle a los demás qué opinaban, no fue a cuestionar, no fue a preguntar, sino más bien Abraham fue obediente de manera inmediata. La única manera, hermanos, que tenemos nosotros para poder agradar a Dios es a través de nuestra obediencia. La obediencia, mi querido hermano, que Abraham mostró es que estaba completamente confiado, aunque no se sintiera bien con aquello. ¿Se imagina usted la noche que pudo haber pasado Abraham después que Dios le pidió a su hijo? Aquel hombre, sin duda alguna, estaba pensando todas las posibilidades, pero aún así en la mañana se levantó con una disposición de obedecer al Señor. El día de mañana no hay servicio, no hay un lugar, no hay un culto de adoración a Dios, pero usted también puede adorar a Dios mañana, en la mañana. ¿Sabe qué? Con la disposición de obedecer la palabra del Señor. Con la disposición, porque es la única forma que podemos adorar a Dios, con nuestra obediencia. ¿Qué es lo que Él pide de nosotros, hermano? Nuestra obediencia. ¿Y obediencia a qué? Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandatos, obediencia a sus preceptos, obediencia a lo que Él nos ha pedido que nosotros hagamos. Dejar aquellas cosas que todavía tal vez amamos. ¿Qué es lo que todavía usted tiene y que no le ha entregado al Señor? Muchas personas todavía están peleando con vicios ocultos y no los pueden dejar, quizá porque todavía no están dispuestos a obedecer al Señor. La obediencia, hermano, que Abraham presenta aquí, sin duda alguna, es una obediencia que rompe todas nuestras formas de concepción de obediencia, dispuesto incluso a sacrificar a su hijo. Y entonces Abraham dice que parte él con su hijo, se va con sus siervos. Pero algo bien particular de este relato bíblico es que también Isaac, su hijo, era obediente. De manera que si usted ve y si usted lee el texto una vez más, yo lo invito a que lo haga en casa, dice la palabra que Isaac cargó su propia leña. Esa obediencia en los hijos es la que los padres quisiéramos, ¿verdad? Yo no sé, quizá alguno de acá creció en un contexto donde las personas o los padres de familia le exigían una obediencia tal que usted no podía discutir nada, que usted no podía decir si eso estaba bien o no estaba bien. Hoy nuestros hijos requieren una explicación de por qué le está pidiendo usted las cosas por hacer, ¿verdad? Hijo, siéntese, pero ¿y por qué me tengo que sentar? Mire, no son obedientes, a veces cuestionan las cosas, cuestionan las órdenes, pero en un momento determinado, hace un tiempo atrás, la obediencia de los hijos era una obediencia totalmente de profunda autoridad por sus padres. En el caso de Isaac también, la palabra dice que él fue obediente a su padre de tal manera que cargó la leña con la que iba a ser sacrificado. Ahora, Isaac, mi querido hermano, es un tipo de Cristo, es una representación también de Cristo Jesús. ¿Se recuerda usted? Jesús mismo cargó la cruz cuando iba de camino al monte en el que iba a ser sacrificado por usted y por mí. La palabra del Señor dice que Isaac fue obediente a su padre, de manera que cuando llegan al monte, Abraham prepara el altar, Abraham pone la leña en el altar y luego Isaac, su hijo, se acuesta. Abraham era una persona de edad avanzada, usted recuerda, tendrá más o menos 100 años, más de 100 años. Y se dice que Isaac tendría aproximadamente 30 años en este momento. Y entonces Isaac es una representación de Cristo mismo, de manera que la palabra nos recuerda y nos dice que Jesús se despojó de toda su gloria en el cielo, no estimando el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y estando en la condición de hombre,
se humilló y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. La obediencia de Jesús también, mi querido hermano, es una representación del sacrificio que el Señor espera de nosotros. Abraham fue obediente, pero Isaac también fue obediente. Abraham, entonces, confiado, le dice, y con una obediencia, le dice a los siervos: espérense aquí, vamos a subir con mi hijo a adorar. La adoración, hermano, no son los cantos que cantamos. La adoración no son los coros que cantamos. La adoración es nuestro estilo de vida de obediencia al Señor. Nuestra verdadera adoración, dice la palabra, que es que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios. ¿Cuál es el mandato del Señor para su pueblo? Que vivamos una vida de santidad, que vivamos una vida de obediencia a Él, que vivamos una vida que sea un ejemplo para los demás, que nosotros somos obedientes al Señor, incluso dispuestos hasta el sacrificio. Abraham entonces dice: subiremos ahí y vamos a adorar. Isaac entonces, que está dispuesto a obedecer a su padre, preparan el altar, componen la leña, y también Abraham dice que ató a Isaac. Y en un momento determinado, también Isaac le pregunta a su padre: padre, ya vi la leña, ya vi el fuego, es más, ya vi el cuchillo en tu mano, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham le dice: hijo, Dios proveerá para el sacrificio. Y nosotros lo entendemos bien. Dios proveerá. Yo no sé qué es lo que les falta. No sé qué le falta a usted hoy. No sé si es sanidad. No sé si es algo económico. No sé qué es lo que le falta a usted. Pero Dios proveerá. Él es nuestro proveedor. Y el Señor dice: gloria a Dios, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que cuando Abraham estaba dispuesto a matar a Isaac con aquel cuchillo, para nosotros puede ser no concebible. Para nosotros no es concebible, no es posible concebirlo en nuestra mente como un hombre está dispuesto a matar a su hijo. Eso no es posible, no es concebible. Pero ¿sabe qué? La sociedad está en esa misma condición. Muchas personas están sacrificando a sus hijos. Quizá no lo están haciendo. Muchos, los dioses de este mundo, el Dios de este mundo está pidiendo sacrificios de sus hijos. Los está sacrificando en ideologías, los está sacrificando en muchas cosas. Y Dios no nos está pidiendo que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos, sino más bien que les mostremos nosotros en quién confiamos. Queridos padres, en nosotros hay una gran responsabilidad, tan grande, que nuestros hijos deben ver la obediencia que nosotros tenemos a Él, para que ellos también un día puedan obedecer al Señor. Como padres, nosotros anhelamos la obediencia de nuestros hijos, pero muchas veces no estamos dispuestos a obedecer al Señor. Abraham entonces, en una prueba de amor y compromiso delante del Señor, toma aquel cuchillo para matar a su hijo Isaac, cuando el Señor desde el cielo una voz le dice: detente, he visto que realmente eres obediente, he visto que realmente me amas. ¿Sabe, mi querido hermano? El Señor muchas veces nos pide sacrificios, pero el Señor es tan grande y tan amoroso y tan lleno de misericordia, que en realidad, hermano, no está esperando que nosotros hagamos el sacrificio, sino solo está esperando que nosotros realmente tengamos la intención de obedecerle. No sé si me comprende. Muchas veces el Señor nos está llamando para hacer algo, pero lo que realmente está esperando es la condición de nuestro corazón, que estemos dispuestos a obedecer al Señor. La única forma que nosotros podemos adorar a Dios es con nuestra obediencia. Y en la obediencia, hermano, está la bendición. En ese amor sacrificial por el Señor está la bendición. Y entonces el Señor, dice la palabra, que nos dio un carnero para hacer el sacrificio. La palabra nos recuerda que el amor de Dios es tan grande por nosotros que dio a su único hijo. Como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo,
San Juan capítulo 3 verso 16 nos recuerda que el Señor, el Padre, dio a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo en sacrificio por el pecado de todos nosotros, y por medio de Cristo ahora nosotros tenemos la bendición del perdón de pecados. Yo quiero invitarle a que esté de pie por un momento, y antes de poder orar por las necesidades, quisiera saber si hay alguien esta mañana que todavía no conoce a Cristo, que tal vez se ha alejado del Señor, que necesita y entiende hoy que solamente en Cristo tenemos nosotros el perdón de pecados, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que Él se ofreció voluntariamente para el perdón de nuestros pecados, y en la cruz cargó todas nuestras rebeliones. Si hay alguien esta mañana, gloria a Dios, si hay alguien esta mañana que necesita el Señor, sí, me pueden acompañar algunos líderes acá, algún líder que me pueda ayudar para orar por él, le voy a agradecer. Algún líder de hombres que pueda venir rápidamente, que me pueda ayudar a orar. Si hay alguien más que esté esta mañana también necesitado de el perdón del Señor, el Señor es un Dios de amor, de misericordia. Gracias, hermano, gracias. El Señor es un Dios de misericordia. Cierre sus ojos por un momento esta mañana. Ahí donde está usted esta mañana, piense en la misericordia del Señor. Piense por un momento también en las veces que nosotros no hemos sido obedientes a Él, quizá. Gloria a Dios. Ve. Si una líder de mujeres también me puede acompañar acá rápidamente para poder orar por él. Gracias, puedo descansar porque me preocupa. Iglesia, yo no sé qué es lo que necesitas hoy. No sé si estás pasando por un valle de aflicción, pero Dios proveerá. Dios proveerá. Él es nuestro proveedor. David frente al gigante por la fe pudo entender. Ahí donde estás, levanta tu mano y dale la gloria a Él y dile: Señor, gracias, porque no me has dejado. Tú proveerás, tú proveerás. Señor, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. Él es tu proveedor, iglesia. Él es tu proveedor. Todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí. Padre, en el nombre de Jesús ponemos delante de ti estas vidas que hoy han venido, Señor. Pudo ver tu provisión con solo una palabra. Si tienes a tus hijos ahí, abrázalos y diles: Dios proveerá. Por sueño derribaros esa muralla en Jericó. Cual sea tu necesidad, iglesia, Dios proveerá. Confía en Él, confía en Él. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí. Él ha sido fiel a sus promesas, iglesia. Puedes adorarle, puedes alabarle. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré,
proveerá. Él proveerá lo que necesitas. Pero ¿sabes qué Él pide de nosotros? Nuestra obediencia. Nuestra obediencia, tu obediencia. Tu amor por el Señor debe ser más grande, mucho mayor que aquello que amas y que el Señor te está pidiendo que sacrifiques. Puede ser la vida, puede ser tus amistades, puede ser una adicción, un hábito, puede ser algo que el Señor te está pidiendo en donde Él ha mostrado que necesitas una obediencia sacrificial. Pero de algo estoy seguro, que aquellos que hemos confiado en el Señor siempre ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Aquí estás. Gracias, Señor. Debemos mover. Levanta tus manos, iglesia, un momento Te más. adoraré. Aprovecha este tiempo que estamos en la presencia del Señor y adórale. Aquí estás, obrando en mí. Gracias. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Señor, Te muévete en tu adoraré, pueblo esta mañana. te adoraré. Glorifícate en tus hijos esta Aquí mañana. estás, obrando en mí. Glorifícate, Señor, en tu iglesia esta mañana. Mientras levantamos nuestras manos y te adoramos, Señor, haz una obra especial en la vida de tus abres hijos. camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así Él es eres. fiel a sus promesas, iglesia. Él es fiel a sus